decía que... ¿Lo habéis grabado? Sí. bien, que se le notaban los nervios, pero ha sabido defenderse. Está bien. Parkinson woman. No está el profe, estamos haciendo los monólogos y las disertaciones por nuestra cuenta. ¿Sí? Hola, saluda a la cámara. Estamos grabando por nuestra cuenta. Me encanta. Bueno, vamos a decir que es disertación, monólogo. Luego yo, ¿vale? Y que le des más fuerza al final. Pero no Todo el mundo va a decir. Voy a acercarme un poco. Sí. Queda mucho, Bueno, yo os voy a hablar sobre la teoría del cambio climático. La teoría del cambio climático que está vigente actualmente es la que dice que el CO2 producido por el hombre produce el calentamiento global y esto hace que cambie el clima, ¿no? Vale, yo voy a rebatir esa teoría que es actualmente la única, indiscutible y verdadera que hay. Se ha convertido incluso en una teoría que más que científica es religiosa o política. No hay más que ver a Al Gore con su verdad incómoda, en la que, bueno, es un político, él no es ni científico ni es nada, es político. Podríamos pensar que esta es la única teoría que es acerca del cambio climático, sin embargo, hay más teorías que la rebaten, sin embargo, lo que no es conocido no existe. Yo la voy a rebatir con bases científicas, con bases antropomórficas y bases políticas. La teoría del cambio climático se dice que es porque el CO2 que produce el hombre produce el cambio climático. Yo digo que el cambio climático se produce por agentes naturales. Por ejemplo, el mito que hay sobre el CO2 de que está mal y perjudicial es falso, ya que el CO2 no altera el clima, ya que en otras épocas anteriores había más CO2 que ahora y eso no afectaba. Y además el CO2 es un gas que está en una muy pequeña proporción en el aire, tan pequeña del 0,054%. De los gases invernaderos totales, un 95% es vapor de agua. Nadie diría que es perjudicial, ¿verdad? Y solo una pequeña parte de ese 5% es CO2. Del CO2 que hay, muy poco está producido por el hombre. De hecho, los volcanes producen mucha más cantidad al año de CO2 que todas las fuentes del hombre, en plan pues carbón, fábricas, etc. Los animales y bacterias producen un 150% más que el hombre. Y también hay que añadir el CO2 que produce la vegetación muerta y los mares. Bueno, mi segundo argumento es la historia de la humanidad. Tenemos que tener en cuenta que el clima siempre ha cambiado y siempre va a cambiar. Esto no es que hayamos llegado hasta un tope y vaya siguiendo, el clima vaya aumentando cada vez más, no. El clima va a aumentar y va a disminuir siempre. Por ejemplo, en el siglo XIV hubo una pequeña era glacial en la que hacía muchísimo frío y esto está documentado, por ejemplo, con ilustraciones, cuadros, documentos sobre el Támesis, que ahora nunca se hiela y antes siempre estaba helado y se hacían ferias y tal encima del hielo. Por ejemplo, también hubo un periodo en la Edad Media que se llamó periodo medieval cálido, en la que hacía mucho más calor que ahora y había especies como las viñas que se daban en Inglaterra y ahora no se dan. Y yendo más atrás, hace 3000 años, en el periodo Holoceno, fue un periodo interglacial muy cálido que hubo frío, calor. Por lo tanto, y Groenlandia, se llama Groenlandia, porque significa país verde, porque hace miles de años estaba lleno de praderas verdes y ahora está lleno de hielo. Por lo tanto, no podemos decir que el clima esté cambiando por el CO2, ya que esta teoría dice que las industrias que producen el CO2 cambian el clima.
¿Cómo ha podido ser eso si hace millones de años también estaba cambiando el clima y no había industria? Si nos vamos a una época más temprana, o sea, más cercana, en este siglo XX podemos ver que la industria empezó a surgir a mediados del siglo XIX. Pero sin embargo no creció del todo hasta los años 50. Bueno, si vemos la temperatura de este periodo, vemos que la temperatura aumenta a partir hasta el año 1940 va aumentando. Luego hay 40 años de parón que baja y luego en 1970 vuelve a subir otra vez. Teniendo en cuenta la industria de la historia, que no empezó a surgir masivamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, estas gráficas no coinciden. Bueno, por lo tanto, si vemos los gráficos, esto es más o menos al revés. Bueno, también hay que tener en cuenta los bloques de hielo. Los científicos lo que hacen para ver el CO2 de la historia de la humanidad es extraer bloques de hielo y mirar el CO2 que llevaban. Espera que me estoy liando. Esto es muy complicado, ¿eh? Tengo Parkinson. No, si me conseguís un atril para apoyar los brazos. Mira, una caja encima de esa mesa y ya está. También. No lo apoyas en la rodilla. No me llega. Es más, se me cae Pues baja y tuerce. el enfoco del cuello para arriba. ¿Estás haciendo un primer plano o qué? No. Bueno, tienes en mitad del vídeo aquí una especie de comentario que no me da cuenta, pero lo cortamos. Pero Carlos ya nos está solucionando la vida. Ole, Carlos. No sigas, no sigas. ¿Qué se- Estos son cosas del directo. Es una patadita y se esconde, no te ¿No preocupes. se puede bajar? Que sí, hombre, que sí. No sé, una cosa ahí. Ponle encima, si no, y te da de- Espera, esto se baja con esto. Cuidado, Que se ha reventado sobre el Pero corta. ¿Te has encontrado?